Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su revista informativa Acción Relacionista, con los mejores contenidos para la comunidad yuderpista. Hoy estaremos hablando acerca de las condiciones legales del trabajo, específicamente las que tienen que ver con el salario y con el régimen legal de descanso. Comencemos. Para comenzar nuestro recorrido informativo, es preciso destacar la definición de salario desde su acepción más simple, y es aquella que tiene que ver con el pago por parte del patrono a un trabajador por su labor o por su trabajo. Es preciso mencionar también que en nuestro marco legal vigente, específicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 5, que habla de los derechos sociales y de las familias, artículo 91, hace mención de que el salario es un derecho del trabajador o trabajadora. Este salario será suficiente para cubrir tanto sus necesidades como las de su familia, tanto a nivel material, social e intelectual, que le permitan vivir una vida digna. Dentro de ese mismo artículo se hace mención que el Estado garantizará un salario mínimo vital tanto al sector público como al sector privado, lo que hace también referencia a ese artículo 89 de nuestra Carta Magna, específicamente en el numeral 5, en donde habla de la no discriminación. Es preciso mencionar que este salario mínimo vital será calculado de manera anual, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Otra definición de salario la menciona el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en donde se entiende el salario por la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio, y entre otros. Comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. El salario, para que sea percibido como tal, tiene 5 características establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras. La primera característica tiene que ver con la conmutatividad del salario. ¿Qué quiere decir esto? El intercambio que se hace de remuneración por labor, y está contemplado en el artículo 104 de esta ley. La segunda característica tiene que ver con la subordinación. Tiene que existir una dependencia, una relación laboral entre patrono y trabajador para que sea percibido como tal. La tercera característica tiene que ver con la proporcionalidad de este salario. Tiene que haber una equivalencia entre calidad y cantidad por remuneración salarial. Está establecido en el artículo 100. De igual manera, el artículo 172 de la misma ley habla de la proporcionalidad justamente en la jornada parcial de trabajo y la remuneración que va a percibir ese trabajador. La cuarta característica tiene que ver con la continuidad del salario, establecida en el artículo 126. Recordemos, el salario tiene que ser continuo, tiene que ser periódico y permanente, nunca debe ser esporádico. Y la quinta característica para que el salario sea percibido como tal tiene que ver con la individualidad y la intransmisibilidad del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario va directamente al trabajador, aquel que estableció una relación laboral previa con su patrono. Existen básicamente 4 formas de estipular la retribución de la labor realizada por un trabajador, y por tanto se presentan 4 tipos de salario de conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras. El primero de ellos, el salario por unidad de tiempo. Aquí no existe otra condición que la de laborar durante un lapso determinado, y se conceptúa como aquel que se estipula por jornada diaria, semanal,
quincenal o mensual sin consideración al rendimiento o resultado que el trabajador reporte para el empleador. Está contemplado en el artículo 113 de la LOT y en su reglamento en el artículo 52. El segundo tipo tiene que ver con el salario por unidad de obra, por pieza o a destajo. Aquí el monto devengado dependerá de la cantidad independientemente del tiempo que se utilice para ello. De la labor concreta realizada por el trabajador depende del rendimiento, la productividad o el resultado sin consideración al tiempo empleado para ejecutarla. Aquí está el caso de un vendedor, de un cobrador o de algunos negocios establecidos en el mercado. El tercero tiene que ver con el salario por tarea. Está establecido en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, se aplica cuando el empleado es contratado para realizar una actividad específica considerando el tiempo que éste podría tardar en ejecutarla y el grado de rendimiento del mismo. Por último, está la información sobre salario a destajo y a comisión. Aquí, el salario estipulado será a unidad de obra, por pieza, a destajo, por tarea, por comisión. El patrono debe informar y publicar en un área visible la forma en la cual será calculado. De igual forma, el empleado y el sindicato, en este caso si existiese, deben ser notificados por escrito plasmado tal como lo indica el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Un ejemplo de ello: en una venta de automóviles se le paga una comisión del 5% sobre el monto total de la venta a un empleado que ejecute esa venta. Esos porcentajes deben ser publicados en un cartel que se encuentre visible dentro de la institución. Asimismo, el empleado debe recibir una notificación por escrito sobre la forma en la cual será cancelado ese salario, el tipo de salario y el porcentaje o monto correspondiente por esa obra realizada. Por último, y no menos importante, debemos destacar que nuestra Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, hace mención a diversos aspectos relacionados al salario en otros tópicos, como los que tienen que ver con las vacaciones, las horas nocturnas, el pago del salario por horas extraordinarias, por días feriados. De igual manera hace mención a aquellos beneficios sociales de carácter no remunerativo, es decir, aquellos que no se consideran salarios, pero que son otorgados por el patrono al trabajador para mejorar sus condiciones. En este caso, la invitación es, como siempre, a indagar a nuestras leyes y ir un poco más allá, porque las relaciones públicas nos llaman a ser profesionales integrales. En este caso, esto fue todo acerca del salario. Le damos el pase a nuestra corresponsal Yaleni Simosa, quien estará conversando con ustedes acerca del régimen legal de descanso. Les informó para Acción Relacionista Egli Sánchez. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Egli, por el pase. Buenas tardes. Estaremos hoy abordando el tema del régimen legal de descanso. Lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 90, donde contempla que los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho al descanso semanal y vacaciones, bajo las mismas condiciones de remuneración como que fuesen unas jornadas efectivamente laboradas. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras contempla en el artículo 168, 169, 170, 173, en el 188, en el 198, todo lo relacionado al descanso. Allí especifican el descanso semanal, el descanso después de una jornada, el descanso en la alimentación. Allí podemos ver el descanso compensatorio. También es importante destacar que dentro de surgió
en el año 2013, bajo un decreto número 44, el reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, donde en sus artículos 12, 13 y 14 refuerzan el tema de descanso que tiene que ver con el fraccionar a la hora el horario para la hora del alimento, para lo que es el descanso compensatorio. Allí también habla de los fines de semana o de los 2 días de descanso consecutivos que pueden ser sábados y domingos. Importante destacar el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, donde habla del descanso anual remunerado, las vacaciones, el goce y disfrute por una necesidad del trabajador de recuperación psicofísica. También hay un tiempo estipulado, debe cumplir con un periodo de jornada laboral ininterrumpido por 1 año para poder disfrutarlo. También está los artículos 336, 337, 338, 340, donde menciona el descanso para las trabajadoras prenatal y postnatal. Acción Relacionista, su revista informativa, siempre apostando a la excelencia. Les informó Yaleni Simosa.